Era el 11 de marzo de 2015. Las montañas del occidente de México guardaban sus secretos como siempre lo habían hecho, con la indiferencia imperturbable de la geografía ante las pasiones de los hombres. En los valles entre esas sierras, en los ranchos salpicados de tierra ocre y vegetación espinosa, en las carreteras que serpenteaban entre poblados con nombres que el resto del país apenas conocía, se estaba escribiendo en ese momento uno de los capítulos más oscuros y más reveladores de la historia contemporánea de México. Un capítulo sobre el poder y sus límites, sobre la lealtad y la traición, sobre lo que un hombre puede construir cuando el Estado ha abandonado el territorio. Y la sociedad le ha dado la espalda desde el principio, desde el sol que apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, cuando las primeras llamadas de auxilio empezaron a saturar las frecuencias de radio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No era una persecución ordinaria, no era un operativo fallido de segunda categoría. Lo que estaba ocurriendo en aquellas carreteras polvorientas era algo que nadie, ni los analistas de inteligencia más experimentados, ni los generales con décadas de servicio habían previsto con semejante escala y con semejante coordinación. Una columna de vehículos blindados, camionetas pick-up con artillería pesada montada en sus cajuelas, hombres vestidos con uniformes tácticos y armados con rifles de alto poder, avanzaba con una disciplina casi militar hacia una confrontación que sacudiría los cimientos del Estado mexicano. En el centro de esa tormenta, el invisible pero omnipresente, estaba la figura de un hombre cuyo nombre real pocos conocían, pero cuyo apodo resonaría en los pasillos de la DEA, en los informes clasificados de la Interpol y en las bocas aterradas de quienes habitaban los territorios que él reclamaba como propios. Lo llamaban R3. ¿Era acaso un simple sicario que había escalado por la fuerza bruta hasta un trono ensangrentado? ¿O era un estratega frío y calculador, un arquitecto del crimen organizado que entendía el poder no solo como violencia, sino como estructura, como negocio, como estado paralelo? ¿Era el sucesor leal de uno de los capos más temidos de México? ¿O era el germen de una nueva y más peligrosa generación del narco que aprendió de los errores del pasado para no repetirlos jamás? Acompáñame a adentrarnos en la historia de uno de los operadores más poderosos y enigmáticos del cártel Jalisco Nueva Generación. Un hombre que creció entre la pobreza y la violencia de las sierras mexicanas, que aprendió el oficio del crimen desde adolescente, que sirvió bajo las órdenes de los más grandes y que eventualmente construyó su propio imperio dentro del imperio. Esta es la verdadera historia de R3. Para entender quién es R3, es necesario retroceder mucho más allá de sus primeras apariciones en los registros de inteligencia. Es necesario volver a los años 80, a las comunidades marginadas del estado de Jalisco, donde la pobreza no era una estadística, sino una realidad cotidiana, que se respiraba con cada amanecer, que se masticaba con cada comida escasa, que se dormía con cada noche de calor sofocante en casas de lámina y adobe que el gobierno nunca terminó de construir bien. Las rancherías del occidente mexicano tenían una historia compleja y larga. Eran territorios donde el Estado llegaba tarde o nunca llegaba del todo, donde la ley era interpretada por quien tuviera el rifle más grande o el apellido más pesado, donde los jóvenes crecían viendo cómo sus opciones se reducían a emigrar hacia el norte en busca de un sueldo que nunca alcanzaría para traer de vuelta a la familia,
a trabajar la tierra con rendimientos miserables que no compensaban ni el esfuerzo ni el tiempo invertido, o a sumarse a las redes criminales que ofrecían dinero rápido, respeto instantáneo y una muerte potencialmente joven, pero dramática, que era al menos una muerte con nombre y sin el anonimato de la pobreza. El Rodrigo Ancísar Lomelí, conocido en el mundo del crimen organizado como R3, nació en uno de esos contextos, en una región donde la falta de oportunidades no era una metáfora, sino un hecho tan concreto como la tierra que sus padres cultivaban. Los informes periodísticos y los registros de inteligencia lo ubican como originario de la región de los Altos de Jalisco, una zona que históricamente ha sido terreno fértil tanto para la ganadería y la producción de tequila, como para el reclutamiento de hombres por parte de distintos grupos criminales que encontraban en esas comunidades una mezcla de talento humano sin salida y de tradición de resistencia ante la autoridad central. Creció en una familia numerosa, como era común en esos entornos rurales. Fue con un padre que trabajaba en lo que podía y una madre que sostenía el hogar con una fortaleza que solo dan las circunstancias imposibles. Desde muy joven, Rodrigo mostró una inteligencia aguda y una capacidad de observación que sus maestros notaron con una mezcla de admiración y preocupación. Era el tipo de niño que hacía preguntas que los adultos no sabían responder, que observaba las dinámicas de poder en su comunidad con una lucidez impropia de su edad, que entendía intuitivamente quién mandaba y por qué, y qué se necesitaba para estar del lado del que mandaba. Esa inteligencia, que en un contexto diferente habría podido llevarlo hacia la ingeniería, la política formal o los negocios legales, fue capturada y orientada por el único sistema que en su entorno parecía estar dispuesto a reconocerla: el crimen organizado. Lo que en las comunidades rurales de Jalisco de finales del siglo XX no era una anomalía, sino parte del paisaje cotidiano, tan presente como la iglesia o la presidencia municipal, y considerablemente más generoso con quienes demostraban capacidades que el Estado ignoraba sistemáticamente. La adolescencia de Rodrigo coincidió con una época de profunda transformación en el narco mexicano. Los grandes cárteles de los años 80 y 90 estaban en plena guerra por el control de las plazas más lucrativas, y sus operaciones se derramaban inevitablemente sobre las comunidades rurales de Jalisco como agua desbordada. Para un joven de 15 o 16 años que veía cómo los halcones del barrio manejaban camionetas nuevas y lucían joyas de oro que su familia entera nunca podría permitirse, la seducción era brutal y casi irresistible. No fue necesario que nadie lo reclutara con grandes promesas. La lógica del sistema hizo el trabajo sola, como siempre lo hace en esos entornos, con la simple demostración cotidiana de quienes tenían poder y quienes estaban condenados a la invisibilidad. Rodrigo comenzó como lo hacen casi todos, en los márgenes del sistema, haciendo recados de bajo riesgo, pero de alta utilidad, para quienes operaban en niveles superiores. Cuidaba bodegas por la noche, transmitía información desde posiciones de observación que nadie notaba ni controlaba. Servía de mensajero en una red que prefería que sus mensajes viajaran en bocas jóvenes e inconspicuas. Era leal, discreto y rápido para aprender. Esas tres cualidades en el mundo del crimen organizado son más valiosas que la fuerza física o la temeridad descabellada que consume tan rápido a quienes confunden el valor con la imprudencia. Pronto comenzó a ganarse la confianza de figuras mayores
que reconocían en él no simplemente a un soldado útil, sino a alguien que podía pensar por sí mismo, anticipar problemas y resolver situaciones complejas sin necesitar instrucciones repetidas. Fue en este periodo formativo, entre finales de los años 90 y los primeros años del nuevo milenio, que Rodrigo comenzó a construir las conexiones que definirían el resto de su vida. México vivía entonces una transición política histórica, la alternancia del año 2000, que puso fin a 7 décadas de hegemonía del PRI, pero esa transición tuvo consecuencias inesperadas y devastadoras para la estructura del crimen organizado. Los acuerdos tácitos que habían mantenido una relativa paz entre el Estado y los cárteles comenzaron a romperse en la nueva dinámica política pluripartidista. Y el resultado fue una explosión de violencia y una reorganización acelerada de las estructuras criminales que creó un ambiente de caos productivo para los ambiciosos. En ese caos, los hombres jóvenes con talento y sin escrúpulos podían escalar con una velocidad que en tiempos de estabilidad habría sido imposible. Rodrigo, que para entonces ya se había ganado el apodo que lo acompañaría toda su vida, comenzó a atraer la atención de figuras que operaban en niveles muy superiores al suyo. Uno de esos hombres era Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, quien para entonces ya comenzaba a construir lo que eventualmente se convertiría en el Cártel Jalisco Nueva Generación. La relación entre R3 y el Mencho es uno de los capítulos más estudiados y menos comprendidos de la historia reciente del narco mexicano. En parte porque la información disponible es necesariamente fragmentada, y en parte porque ambas figuras han sobrevivido tanto tiempo precisamente por su capacidad para proteger los detalles de sus operaciones y sus relaciones personales. No era simplemente una relación de jefe y subordinado, aunque esa jerarquía era real y absolutamente operativa, con todas las consecuencias que implica para quien pretende cuestionarla. Era algo más orgánico, más parecido a la relación entre un maestro artesano y el aprendiz que ha demostrado superar a los demás. Según fuentes consultadas por periodistas especializados, AR3 era uno de los pocos hombres dentro del CJNG que el Mencho trataba con algo parecido al respeto entre personas de capacidades equivalentes. No porque estuvieran al mismo nivel jerárquico, sino porque R3 había demostrado de manera repetida que su lealtad era absoluta y que su capacidad operativa era excepcional, mientras que otros mandos del cártel se especializaban en una sola función: el tráfico directo, la extorsión, el lavado de dinero. R3 era capaz de moverse con fluidez entre múltiples dimensiones del negocio simultáneamente. Podía negociar con políticos locales con la paciencia de un diplomático. Podía organizar operaciones militares con la frialdad de un estratega. Podía gestionar rutas de trasiego con la eficiencia de un operador logístico. Era, en la terminología moderna, un hombre de negocios tanto como un hombre de guerra, y esa combinación era extraordinariamente valiosa. Para mediados de la primera década del siglo XXI, el CJNG comenzaba a emerger como una fuerza que no podía ignorarse. El escenario era el resultado de múltiples factores convergentes: la caída del cártel del milenio, la persecución del gobierno federal contra los Zetas y el cártel del Golfo, y la explosión de la guerra de Michoacán. En ese panorama fragmentado y violento, el Mencho y sus hombres veían una oportunidad histórica que no se presentaba dos veces. No se trataba solo de llenar los vacíos que otros dejaban. Se trataba de construir algo cualitativamente diferente,
algo más vertical en su estructura de mando, más disciplinado en sus operaciones, más profesional en su relación con los mercados, tanto nacionales como internacionales. El CJNG adoptó desde sus inicios una filosofía organizacional que lo distinguía de sus predecesores, donde los Zetas habían optado por el terror puro como instrumento principal de dominación, creando un clima de horror que eventualmente galvanizó la resistencia de la población y de las instituciones. El CJNG, que combinaba el terror selectivo con la infiltración institucional sistemática, el control territorial con dimensiones de beneficencia calculada, y la expansión constante hacia nuevos mercados que iban mucho más allá de las fronteras de México. R3 fue uno de los arquitectos de esa expansión en la región, bajo su responsabilidad operativa. Se le atribuye, según informes de la DEA parcialmente desclasificados y reportajes de medios especializados, haber establecido y consolidado las redes del CJNG en al menos 4 estados del occidente y centro de México. Durante los primeros años de la segunda década del siglo, construyendo una presencia que en algunos casos reemplazó a grupos anteriores mediante la fuerza directa, y en otros los absorbió mediante negociaciones, cuyo resultado final era siempre el mismo: sumisión al CJNG o extinción. No lo hacía únicamente a través de la violencia, aunque la violencia era siempre una herramienta disponible y utilizada cuando se consideraba necesaria. Lo hacía también a través de acuerdos estratégicos, de sobornos dirigidos con selectividad, que demostraba comprensión de qué instituciones eran más importantes para proteger las operaciones, y de la construcción de relaciones con sectores de la economía formal que servían como fachadas para las operaciones del cártel. Empresas de transporte, negocios de bienes raíces, redes de distribución agrícola, todos podían ser parte del sistema financiero paralelo que sustentaba las operaciones del CJNG en su área. R3 entendía esta dimensión del negocio con una claridad que pocos de sus contemporáneos poseían. El narco del siglo XXI no podía sobrevivir solo con fusiles y camionetas en un mundo donde las agencias financieras rastreaban flujos de dinero con herramientas cada vez más sofisticadas. Necesitaba dinero limpio que resistiera el escrutinio. Necesitaba estructura empresarial. Necesitaba un relato de legitimidad superficial que le permitiera operar en los espacios intermedios entre lo legal y lo ilegal. El año 2010 marcó un punto de inflexión brutal en la historia del crimen organizado en Jalisco. La muerte de Ignacio Coronel Villarreal, el Nacho, uno de los pilares del cártel de Sinaloa en la región, dejó un vacío de poder monumental. La disputa por ese vacío fue sangrienta y multifrontal, con el CJNG enfrentándose simultáneamente a remanentes del cártel del Milenio, a células de los Zetas que intentaban penetrar hacia el occidente, y a grupos locales que aspiraban a la independencia. Fue en este contexto de guerra múltiple donde R3 demostró con mayor claridad las cualidades que lo hacían indispensable para el Mencho. Coordinó operaciones de eliminación de rivales con una precisión táctica que dejó atónitos a los analistas de seguridad del gobierno federal. Estableció líneas de suministro de armamento que permitieron al CJNG equiparse con un nivel de potencia de fuego que rivalizaba en algunos casos con el de las propias fuerzas del Estado. Reclutó sistemáticamente a exmilitares y expolicías
que aportaron habilidades técnicas específicas y conocimiento íntimo de los procedimientos y vulnerabilidades de las instituciones de seguridad que ahora eran sus enemigos operativos. El poder de R3 dentro del CJNGE alcanzó su cenit en los primeros años de la segunda mitad de la segunda década del siglo. Para entonces era ya uno de los 3 o 4 hombres más importantes dentro de la estructura del cártel, un nivel que las autoridades llamaban mando de plaza o coordinador regional. Pero esos términos eran insuficientes para capturar la dimensión real de lo que él representaba. R3 no solo controlaba territorios en el sentido físico de tener hombres armados presentes en ciertos espacios geográficos. Controlaba economías completas. El flujo de dinero en ciertas regiones pasaba de una manera u otra por estructuras que él supervisaba o autorizaba. Controlaba información. Sabía antes que nadie lo que ocurría en los territorios bajo su influencia, porque había construido a lo largo de años una red de observadores que penetraba todos los niveles de la vida social. Las comunidades bajo su influencia dependían de él de maneras que iban más allá del miedo. Había construido, con una mezcla calculada de coacción y beneficencia estratégica, de una especie de relación clientelar con sectores populares de las regiones bajo su dominio, que replicaba de manera perversa pero funcional las dinámicas del cacicazgo político que habían caracterizado a México durante el siglo anterior. Financiaba fiestas patronales con generosidad ostensible, contribuía a la construcción de infraestructura comunitaria que el gobierno municipal no llegaba a completar. Resolvía disputas locales con una autoridad que el sistema judicial oficial era incapaz de ejercer con la misma rapidez. Esta dimensión social de su poder era la más difícil de combatir para las autoridades, porque creaba entre amplios sectores de la población una ambigüedad moral profunda que complicaba enormemente la cooperación con las investigaciones y convertía a los informantes potenciales en personas que se arriesgaban no solo a las represalias del cártel, sino también al rechazo social de su propia comunidad. El 1 de mayo de 2015, el CJNG ejecutó una de las acciones más audaces y perturbadoras en la historia del crimen organizado en México moderno. Una acción que cambió para siempre la percepción internacional sobre el nivel de capacidad operativa que había alcanzado esta organización. En respuesta a un operativo conjunto del gobierno estatal y federal que había resultado en la muerte de varios miembros del cártel, los hombres del CJNG, coordinados desde el nivel operativo por figuras como R3, junto a otros mandos de la organización, lanzaron un ataque simultáneo y coordinado contra múltiples puntos de seguridad en el estado de Jalisco, con una precisión que requería inteligencia previa y una logística que solo se construye con años de preparación meticulosa. Derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, arma de grado militar, cuya presencia en manos de un grupo criminal representaba un escalamiento sin precedentes. Atacaron puestos de control de la Policía Federal en varios municipios simultáneamente, creando una dispersión de fuerzas que imposibilitaba la respuesta centralizada. Bloquearon carreteras con vehículos en llamas e incendiaron docenas de autobuses y camiones en distintos municipios, generando un caos logístico que paralizó la movilidad de las fuerzas del orden durante horas críticas. El mensaje enviado ese día era explícito e inesquivable. El CJNG tenía la capacidad y la voluntad de llevar la guerra al Estado en sus propios términos.
de responder a la presión gubernamental, no retirándose, sino escalando, de demostrar que ningún territorio que considerara suyo podía ser recuperado sin un costo inaceptable. Los informes de inteligencia posteriores señalaban el nombre de R3 entre los coordinadores de la logística detrás de la escalada. La respuesta del gobierno federal no se hizo esperar, y su magnitud reflejaba el nivel de alarma que el ataque había generado en los más altos niveles del poder político mexicano. Se emitieron órdenes de aprehensión, se incrementaron significativamente los operativos en Jalisco y estados vecinos, y la presión sobre las redes del CEJ-NGE alcanzó niveles sin precedentes en su historia. Para R3, esto significó el comienzo de un período de mayor clandestinidad. Ya no podía moverse con la relativa libertad de años anteriores. Sus reuniones se tornaron más esporádicas y más cuidadosas. Sus comunicaciones adoptaron protocolos más estrictos que limitaban los rastros digitales. Comenzó a depender más de intermediarios de confianza para sus operaciones cotidianas, sacrificando eficiencia por seguridad. Pero la clandestinidad no redujo su efectividad. Si acaso, la refinó. R3 había aprendido en sus años de escalada dentro del CJNG que el poder verdadero no residía en la visibilidad física, sino en la capacidad de mover hilos decisivos sin aparecer en escena. La presión gubernamental lo obligó a perfeccionar ese arte hasta convertirlo en una segunda naturaleza completamente indistinguible de la primera. Durante los años siguientes, mientras el nombre del CJNG aparecía con creciente frecuencia en titulares internacionales vinculados a incautaciones récord de fentanilo, a la expansión del cártel hacia nuevos mercados en Europa y Asia, a enfrentamientos cada vez más violentos con el cártel de Sinaloa, R3 operaba desde las sombras, con una eficiencia que frustraba sistemáticamente a las agencias de inteligencia que habían hecho de su captura una prioridad de alto nivel. La DEA lo tenía en su radar con recompensas por información que se incrementaban con cada ciclo de operativos sin resultado. Las autoridades mexicanas habían ejecutado varios intentos de localización que no lograron su objetivo. Cada vez que las redes de inteligencia creían estar cerca, R3 había desaparecido horas o días antes, cambiado de base de operaciones, modificado sus rutas y métodos de comunicación con una velocidad que parecía imposible sin fuentes de información dentro de las propias instituciones persecutoras. Era una especie de fantasma metódico que dejaba huellas abundantes, pero con el retraso suficiente para que fueran arqueología en lugar de evidencia operacionalmente útil para sus perseguidores. La relación del CJNG con el fentanilo es uno de los capítulos más sombríos de la historia reciente del crimen organizado transnacional. A diferencia de la cocaína o la heroína, cuya producción dependía de cultivos geográficamente específicos y de cadenas de procesamiento largas y vulnerables, el fentanilo era un opioide sintético de potencia devastadora que podía producirse en laboratorios clandestinos con precursores químicos importados principalmente desde China, con una rentabilidad sin precedentes históricos y con una cadena de suministro fundamentalmente más flexible. El CJNG fue uno de los primeros cárteles mexicanos en comprender plenamente las implicaciones de esta diferencia estructural y en construir una infraestructura específica para aprovecharla en escala industrial. R3 fue, según múltiples fuentes periodísticas y de inteligencia gubernamental,
uno de los hombres clave en el establecimiento de esa infraestructura en la región bajo su responsabilidad operativa. Coordinó la creación de laboratorios clandestinos de producción. Estableció redes de distribución hacia la frontera norte, con protocolos específicos para la naturaleza diferente del producto, y gestionó los contactos con proveedores de precursores en el extranjero a través de intermediarios que operaban en la zona gris de la legalidad internacional. No era simplemente un traficante, era el gerente de una división de una empresa criminal de escala transnacional, con todos los desafíos logísticos, financieros y de gestión del riesgo que esa descripción implica cuando se lleva a sus extremos más oscuros y más rentables. La epidemia de fentanilo, que devastó comunidades en Estados Unidos, tiene, entre sus dimensiones menos discutidas, una dimensión de responsabilidad corporativa criminal que involucra directamente a estructuras como las del CJNG y a personas como R3. No se trataba de productores artesanales improvisando en cocinas caseras, ni de redes informales sin coordinación real, pero era una industria con todos sus atributos modernos. Gestión profesional de la cadena de suministro, desde los precursores hasta el consumidor final. Control de calidad para mantener estándares de potencia. Diversificación de productos que incluía el disfraz del fentanilo en pastillas que imitaban medicamentos legítimos. Y gestión sofisticada del riesgo para minimizar pérdidas cuando los operativos de las fuerzas del orden golpeaban partes específicas de la cadena. Las consecuencias de esa industria se medían en decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en el país vecino. En familias destruidas que nunca conocerían el nombre de los hombres que habían producido la sustancia que les costó a sus hijos, sus hermanos, sus padres. El universo interno del CJNG, como el de cualquier organización de poder suficiente que existe durante el tiempo suficiente, no estaba exento de tensiones, rivalidades y traiciones que son inevitables cuando hay mucho en juego. Y los mecanismos de resolución de conflictos están reemplazados por la fuerza y el miedo. A medida que el cártel crecía en tamaño y complejidad, las disputas internas por territorios, recursos y posiciones cercanas al liderazgo máximo se multiplicaban inevitablemente. R3, por su posición de prominencia, era tanto un objetivo natural de las envidias de otros mandos como un árbitro necesario de los conflictos entre facciones de menor jerarquía. Según versiones recogidas por periodistas con acceso a fuentes dentro y fuera de las instituciones de seguridad, R3 sobrevivió al menos 2 intentos documentados de eliminación que provenían no del Estado ni de cárteles rivales, sino del interior de la propia organización. El primero, un atentado en carretera atribuido a un mando rival que competía por el control de una plaza estratégica. El segundo, considerablemente más sofisticado, habría implicado una conspiración que incluía a miembros de su propia escolta personal. En ambos casos, la combinación de inteligencia propia y de una intuición casi paranoica que lo hacía cambiar sus rutinas de manera impredecible le permitió sobrevivir. Pero esas experiencias cambiaron su manera de relacionarse con el mundo. Lo volvieron más hermético en sus relaciones, más selectivo en sus confianzas, más brutal y más rápido en su respuesta a cualquier señal de deslealtad percibida, real o imaginada. Porque en su mundo, la diferencia entre percibida e imaginada era frecuentemente imposible de establecer con certeza.
La brutalidad es quizás el aspecto de la historia de R3 que más incomoda al análisis y que más revela sobre la naturaleza del poder en los mundos del crimen organizado, donde la violencia no es una aberración del sistema, sino uno de sus mecanismos fundamentales de funcionamiento. No era violento por temperamento impulsivo, ni por el placer visceral que algunos de sus contemporáneos mostraban ante el sufrimiento ajeno. Su violencia era diferente, instrumental, calculada, dirigida con una precisión que la hacía a veces más aterradora que la violencia irracional, porque era impredecible en su forma, pero completamente lógica en su propósito. Se usaba para enviar mensajes específicos a audiencias específicas. Es para eliminar amenazas antes de que se materializaran en acción. Para mantener la disciplina dentro de una organización donde la falta de disciplina podía comprometer a todos. Y para demostrar a rivales y comunidades los costos reales de cruzar ciertas líneas que él había definido. Pero esa diferencia entre la violencia exhibicionista y la violencia instrumental no reducía en nada el sufrimiento de las víctimas ni la dimensión moral aplastante de los actos ordenados y supervisados. Las comunidades bajo su esfera de influencia conocían demasiado bien los resultados de sus decisiones. Cuerpos encontrados en carreteras como mensajes imposibles de ignorar. Desapariciones silenciosas de quienes habían osado resistir. Familias que abandonaban de noche hogares construidos con décadas de trabajo para no volver jamás. El año 2018 representó un nuevo punto de inflexión importante, tanto para el CJNG en general, como para la trayectoria específica de R3 dentro de él. La elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente y la posterior implementación de una política de seguridad que buscaba diferenciarse de las anteriores a través de la atención a las causas sociales de la violencia, generó un debate intenso sobre sus efectos reales. Para el CJNG, el cambio de administración representó inicialmente un periodo de expansión relativa. La reducción de los grandes operativos militares conjuntos y la reorientación de prioridades crearon condiciones en las que organizaciones bien establecidas podían consolidar y expandir sus territorios con menor resistencia institucional que en años anteriores. R3 aprovechó este periodo con inteligencia táctica. Expandió las operaciones en zonas que habían estado disputadas. Fortaleció las estructuras financieras del cártel en su área de influencia y consolidó alianzas con grupos locales que le permitían proyectar presencia en territorios extensos sin necesidad de desplegar directamente los recursos propios. Una estrategia de subcontratación del control territorial que el CJNG había perfeccionado y que reducía significativamente los costos y riesgos directos de la expansión. Pero la expansión también traía nuevos desafíos. El CJNG del año 2018 era una organización fundamentalmente más grande y compleja que la de 2010, con más capas jerárquicas y mayor superficie de exposición tanto a la persecución estatal como a los ataques de organizaciones rivales. Ya de los conflictos con el cártel de Sinaloa se habían intensificado en varios estados simultáneamente. Guanajuato, Michoacán, Baja California, Zacatecas, todos eran teatros de una guerra que se contabilizaba en miles de muertos por año y que era comparable en su escala a los conflictos armados de baja intensidad que asolaban otras regiones del mundo. Para R3, esta guerra existencial era simultáneamente una amenaza que ponía en riesgo todo lo construido y una oportunidad de demostrar cuál de los dos grandes proyectos del narco mexicano del siglo XXI
era capaz de imponerse definitivamente al otro. Las redes financieras del CJNG y el papel de R3 dentro de ellas son uno de los aspectos que las agencias de inteligencia financiera internacionales han estudiado con mayor intensidad. El lavado de dinero en el siglo XXI ha evolucionado muy lejos de los métodos rudimentarios de décadas anteriores. Las criptomonedas, los sistemas de transferencia informal de valor, las inversiones en bienes raíces a través de prestanombres en jurisdicciones opacas, las estructuras corporativas en múltiples capas que diluyen la titularidad real, todo formaba parte del arsenal financiero del CJNG en su fase de madurez. R3, según informes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que resultaron en sanciones contra varias personas físicas y morales vinculadas al cártel, era uno de los coordinadores clave de estas operaciones de lavado en su área de influencia. Con una red financiera que cruzaba fronteras permanentemente y que había alcanzado un nivel de sofisticación que requería asesoría legal y contable especializada. Y sus empresas fachada tenían presencia en sectores tan diversos como la gastronomía, el turismo, la agricultura y la construcción. Sectores que por sus características estructurales, alto manejo de efectivo, valoraciones subjetivas, ciclos largos, son particularmente vulnerables a la infiltración por dinero de origen ilícito. La vida personal de R3, en la medida en que puede reconstruirse a partir de fuentes fragmentadas, es la de un hombre que vivía en el filo permanente entre el poder casi absoluto en su propio mundo y la vulnerabilidad total ante un mundo más grande que lo perseguía con recursos que él nunca podría igualar completamente. Había construido, con el tiempo y los recursos del crimen, de una existencia material que en sus aspectos superficiales podía confundirse con la de cualquier empresario exitoso. Propiedades en múltiples localizaciones, vehículos de lujo alternando con camionetas discretas según las circunstancias, acceso a restaurantes y servicios de alto nivel bajo identidades que no llevaban su nombre verdadero. Pero esa superficie de normalidad era una fachada que él mismo sabía absolutamente precaria, una ilusión de estabilidad que podía desmoronarse en cualquier momento. Si la suerte, la inteligencia de sus adversarios o la traición de alguien de confianza se alineaban de la manera equivocada. No podía aparecer en fotografías que circularan más allá de sus círculos más íntimos. No podía usar su nombre real en ningún documento oficial. No podía establecer relaciones de confianza verdadera, porque la confianza en su mundo siempre tenía un precio que eventualmente alguien cobraba. Se dice que era un hombre de conversación inteligente y humor seco cuando el entorno lo permitía, capaz de hablar sobre historia, música y deportes con la facilidad de quien ha cultivado su mente en los espacios robados entre las urgencias de una vida completamente fuera de la ley. Pero esa faceta humana convivía, sin posibilidad de separación real, con la del hombre que había ordenado y supervisado actos de una violencia que no admite justificación de ningún tipo. Los gobiernos estatales y municipales en las áreas de influencia del CJNG han tenido que operar durante años en lo que los académicos de la ciencia política describen como captura del Estado, un fenómeno que va mucho más allá de la simple corrupción individual de funcionarios aislados. Se trata de la penetración sistemática de las instituciones por parte de organizaciones criminales, hasta el punto en que esas instituciones comienzan a funcionar, al menos parcialmente, en beneficio de la organización criminal,
y en detrimento de los ciudadanos que en teoría deberían proteger. En las regiones bajo la influencia de R3, esta captura era, según testimonios de funcionarios y civiles recogidos por organizaciones de periodismo de investigación, una realidad cotidiana tan normalizada que resultaba invisible para quienes vivían inmersos en ella. Los policías municipales que recibían órdenes implícitas o explícitas del cártel sobre qué ver y qué no ver, sobre qué documentar y qué olvidar, de los funcionarios de transporte que facilitaban el movimiento de cargamentos con un simple cambio en los horarios de revisión. Los empleados de aduanas y fronteras interiores que miraban hacia otro lado en los momentos oportunos a cambio de una tranquilidad que nunca era del todo tranquilidad. Esta infraestructura de corrupción institucional era tan valiosa para el cártel como sus arsenales o sus rutas de tráfico, porque era la que garantizaba que los otros dos pudieran operar sin la fricción constante que destruiría cualquier negocio, legal o ilegal. Para el año 2021, el contexto geopolítico del narco mexicano había experimentado transformaciones significativas que afectaban directamente a la posición del CJNG y de R3 dentro de él. La creciente atención de la política exterior estadounidense hacia el fenómeno del fentanilo, que para entonces se había convertido en la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos, con cifras que superaban las 100,000 muertes anuales, había elevado la presión diplomática sobre el gobierno mexicano para actuar con mayor decisión contra las organizaciones productoras y distribuidoras. Las tensiones alrededor de la cooperación en materia de seguridad, las negociaciones sobre los términos del intercambio de inteligencia, las disputas sobre la extradición de figuras detenidas en México, todo esto creaba un ambiente de presión externa creciente que no tenía equivalente en décadas anteriores. Para R3, esto significaba que la ventana de operación relativamente cómoda que había disfrutado durante los primeros años de la administración López Obrador comenzaba a cerrarse de maneras que requerían nuevas adaptaciones en su estrategia de supervivencia y de operación. El año 2022 y 2023 estuvieron marcados por una escalada dramática en los conflictos entre el CJNG y el cártel de Sinaloa en varios frentes simultáneos. Zacatecas, Michoacán y Colima fueron los escenarios más visibles de una guerra que se contabilizaba en centenares de muertos por mes y que producía un flujo constante de imágenes y testimonios que documentaban el nivel de violencia alcanzado por el conflicto. En ese contexto, R3 mantuvo y consolidó su papel como uno de los coordinadores operativos más importantes del CJNG en el occidente de México. Su nombre continuaba apareciendo en los reportes de inteligencia, asociado a operaciones de alto impacto, a la coordinación de grupos armados en múltiples teatros de operaciones, a la gestión de las redes financieras del cártel en su área. La recompensa por información que condujera a su captura, ofrecida por autoridades estadounidenses, ascendía ya a varios millones de dólares. Una cifra que paradójicamente podía interpretarse tanto como indicador del peligro que representaba, como de la dificultad extraordinaria que implicaba localizarlo y atraparlo. Las investigaciones periodísticas más recientes sobre R3, publicadas por medios como Proceso, Animal Político, Inside Crime, Reuters e Inside Crime entre los años 2022 y 2025, pintan el retrato de un hombre que ha logrado mantenerse relevante y operativo en un ambiente donde la esperanza de vida de los grandes mandos del narco mexicano es
estadísticamente, extraordinariamente breve. La combinación de inteligencia táctica construida durante décadas de experiencia acumulada, de relaciones forjadas con paciencia y sostenidas con lealtad o con violencia según las circunstancias, de una estructura financiera suficientemente diversificada para sobrevivir a golpes operativos que habrían sido letales para organizaciones menos robustas, y de una capacidad de adaptación que parece casi instintiva, aunque en realidad es el producto de una disciplina sostenida y de una preparación permanente. Te lo ha mantenido en la cúspide de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Durante más tiempo del que muchos de sus contemporáneos pudieron sostener posiciones equivalentes antes de caer. Los analistas que lo han estudiado desde las agencias de inteligencia y desde las universidades coinciden en un punto que pocos se atreven a expresar en voz alta. R3 no es simplemente un criminal excepcional. Es el producto más acabado de un sistema fallido que genera estos perfiles de manera sistemática y que nunca ha resuelto las condiciones estructurales que los hacen posibles y frecuentes. Las víctimas de R3 y del sistema que él representaba son la dimensión de esta historia que más frecuentemente queda invisibilizada en las narrativas que se concentran en la figura del capo como protagonista dramático y que olvidan, en el proceso de construir el drama, a quienes sufrieron las consecuencias reales de su poder. Cada tonelada de fentanilo que pasaba por las redes que él coordinaba representaba miles de pastillas que terminarían en los cuerpos de personas jóvenes en ciudades americanas que nunca sabrían pronunciar el nombre de los hombres que habían producido y distribuido la sustancia que les costaría la vida. Cada comunidad en México, donde el cártel ejercía control territorial, era una comunidad donde las familias vivían con el miedo permanente de la extorsión, el reclutamiento forzado de sus hijos, la desaparición de sus jóvenes que una mañana salían a la tienda y no regresaban jamás. Cada funcionario corrupto que facilitaba las operaciones del cártel era una pieza de un sistema que erosionaba la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y prolongaba indefinidamente un ciclo de impunidad que beneficiaba a los poderosos y aplastaba a los vulnerables sin que nadie respondiera por ello de manera que realmente importara. El legado de R3 es, inevitablemente, un legado complejo y profundamente perturbador en sus múltiples dimensiones. Por un lado, es la historia de una persona que surgió de la marginalidad estructural más profunda y encontró en el crimen organizado el único sistema que parecía dispuesto a reconocer y utilizar sus capacidades de manera consistente. Es la historia de cómo la pobreza sistémica, la ausencia histórica del Estado en ciertos territorios y la seducción del poder inmediato pueden transformar el potencial humano más prometedor en instrumento de destrucción masiva. Es, en última instancia, la historia de las fallas estructurales de una sociedad que produce hombres como él, no como anomalías excepcionales, sino como producto lógico y predecible de sus condiciones materiales y de sus ausencias institucionales profundas y crónicas. Por otro lado, es también la historia de elecciones que, por mucho que estuvieran condicionadas por el contexto en que fueron tomadas, fueron elecciones al fin. En cada bifurcación del camino, en cada momento en que el sistema del crimen avanzó un paso más hacia la barbarie, hubo una decisión que podía haber sido diferente. Pero la victimización de los perpetradores de crímenes masivos es una tentación intelectual comprensible
cuando se comprenden sus orígenes, pero se convierte en irresponsabilidad moral aplastante cuando se transforma en exculpación de responsabilidades reales e indelegables que alguien tiene que asumir. El impacto del CJNGE y de figuras como R3 dentro de él sobre el tejido social, económico e institucional de México es una herida que el país lleva décadas intentando cicatrizar con éxito parcial y frustración crónica. Las comunidades enteras desplazadas por la violencia de las organizaciones criminales que han abandonado tierras trabajadas durante generaciones para convertirse en refugiados internos en un país que apenas reconoce su propia crisis humanitaria doméstica. Los periodistas asesinados por el simple acto de documentar y publicar lo que ocurre en los territorios donde el narco prefiere la oscuridad a la transparencia, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Los activistas comunitarios que desaparecieron por defender sus territorios, sus recursos naturales, sus comunidades frente al avance de organizaciones que no toleran ninguna forma de resistencia organizada por principio y por necesidad operativa. Los jóvenes reclutados a la fuerza o por la fuerza de circunstancias imposibles que nunca pudieron elegir un futuro diferente porque nunca se les ofreció uno con la misma concretud y la misma inmediatez con que se les ofreció el crimen organizado como única salida visible. Todos ellos son parte de un balance que ningún análisis frío y ninguna narrativa dramática puede capturar en su totalidad humana. Hay un aspecto de la historia de R3 que los análisis convencionales del crimen organizado raramente abordan con la profundidad que merece. El papel del territorio no solo como espacio físico de control, sino como construcción simbólica y cultural de identidad. Para R3 y para los hombres que operan en las estructuras del CJNGE a su nivel, el territorio no es únicamente el lugar donde se trafican drogas o donde se extorsiona a negocios. Es el espacio donde se construye una narrativa de pertenencia, de poder y de significado que el Estado oficial nunca ofreció a los hombres que crecieron en esas comunidades marginadas. Controlar un territorio, en el sentido en que lo entiende un mando como R3, significa ser reconocido por la gente que vive en ese espacio. No solo como una amenaza, sino como una presencia que tiene continuidad, que toma decisiones sobre el futuro de ese espacio, que puede resolver lo que el Estado no resuelve y que hace sentir a quienes viven bajo su influencia que hay alguien que se ocupa de ese lugar con una seriedad que el aparato oficial ha demostrado durante décadas no tener. Esta dimensión simbólica del poder territorial es la que más dificulta cualquier estrategia de seguridad que se limite a la dimensión militar o policial, porque cada operativo exitoso que elimina a un mando crea en la narrativa comunitaria un espacio de significado vacío que el siguiente líder puede llenar con una combinación similar de miedo y beneficencia, reproduciendo el ciclo con una fidelidad que desespera a quienes quisieran ver en la captura o eliminación de cada figura una interrupción definitiva del patrón en lugar de simplemente una pausa antes de la siguiente iteración. Los jóvenes que crecen hoy en las mismas comunidades donde creció Rodrigo Ancísar Lomelí décadas atrás, ven el mundo con ojos que la tecnología ha transformado superficialmente, pero que la economía y la política no han cambiado en lo fundamental. Tienen en sus manos teléfonos que los conectan al mundo entero, pero viven en contextos donde las opciones reales de movilidad social siguen siendo extraordinariamente limitadas y donde las distancias entre lo que la televisión
o las redes sociales muestran como posible y lo que la realidad cotidiana ofrece como accesible, generan una frustración que es, en sí misma, no combustible para los sistemas de reclutamiento del crimen organizado. Conocen el nombre de R3. Conocen su historia en versiones que circulan por las redes sociales, con una rapidez y una dramaturgia que ningún documental televisivo puede igualar. Interpretan esa historia con las herramientas conceptuales que su entorno les ha dado. Para muchos de ellos, la historia de R3 no es una advertencia, sino una demostración. La demostración de que alguien de donde ellos vienen puede construir un poder que el mundo entero tiene que reconocer, aunque sea con el reconocimiento de la persecución y de la recompensa millonaria. Desactivar esa narrativa requiere algo que ninguna política de seguridad puede proporcionar por sí sola. Requiere construir narrativas alternativas de poder y de reconocimiento que sean igual de concretas, igual de inmediatas y que estén igual de ancladas en las comunidades donde esos jóvenes viven y construyen su identidad cotidiana. Porque las narrativas abstractas de ciudadanía y de futuro no compiten con las narrativas concretas e inmediatas del poder que se ejerce ahora en este territorio ante estos testigos. La pregunta que queda flotando al final de esta historia, después de recorrer la trayectoria de R3 desde las rancherías marginadas de los Altos de Jalisco hasta los niveles más altos del crimen organizado transnacional, no es simplemente si será capturado, si terminará sus días en una celda de máxima seguridad en México o extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos que lo mantendrían preso el resto de su vida natural, o si encontrará el final violento y repentino que ha encontrado la mayoría de los hombres que han ocupado posiciones como la suya en la historia del narco mexicano. La pregunta más profunda, la más difícil, la que esta historia nos obliga a hacernos con honestidad si queremos entender algo más que la anécdota dramática, es qué tipo de sociedad produce estas figuras de manera sistemática y generacional. ¿Qué condiciones estructurales permiten que organizaciones como el CJNG no solo existan, sino que prosperen y acumulen poder durante décadas, mientras el Estado y la sociedad civil buscan respuestas que siempre llegan tarde y siempre son insuficientes para el tamaño del problema que enfrentan? ¿Y qué estamos dispuestos a cambiar de manera profunda y sostenida? No solo en términos de estrategia policial o militar, que golpea síntomas sin atacar causas, sino en términos de estructura económica que ofrezca alternativas reales a la marginación, de acceso genuino a la educación que abra horizontes más amplios que los que ofrece el crimen, de presencia real del Estado en los territorios que han sido abandonados durante generaciones, para que la historia de R3 sea eventualmente la última de su tipo, y no el prólogo de una historia aún más oscura, protagonizada por los hombres que ya están aprendiendo de su ejemplo y preparando la siguiente versión de este ciclo interminable. Esa respuesta no está en los informes de inteligencia ni en las páginas de los expedientes judiciales. Está en las decisiones políticas que aún no se han tomado con la valentía y la consistencia que requieren. En las inversiones sociales que se han postergado por décadas de cortoplacismo político. En la voluntad colectiva de un país para hacerse cargo de sus propias contradicciones más profundas y más incómodas. ¿Puede México romper este ciclo? ¿O estamos condenados a repetirlo en versiones cada vez más sofisticadas y más dañinas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte este video si crees que esta historia
merece ser conocida más allá de las páginas policiales y de los titulares de última hora. Y suscríbete para no perderte los próximos episodios de esta serie en la que seguiremos explorando, sin concesiones y sin complacencia, las historias que definen el México que nadie nos enseñó en los libros de texto, pero que determina, más que cualquier otra cosa, el país que somos hoy y el país que podríamos llegar a ser si nos atrevemos a hacer las preguntas correctas y a exigir las respuestas que merecemos. El fenómeno del CJNG y de figuras como R3 ha obligado también a repensar de manera profunda e incómoda el modelo mismo de las instituciones de seguridad en México. Durante décadas, el paradigma dominante asumía que el problema del crimen organizado era fundamentalmente un problema de aplicación de la ley. Si las instituciones eran suficientemente fuertes, suficientemente honestas y suficientemente equipadas, podrían contener y eventualmente vencer a las organizaciones criminales. La experiencia de los últimos 20 años ha demostrado que ese paradigma era insuficiente. No porque la fortaleza institucional no importe, que importa enormemente, sino porque no puede existir de manera sostenible en un contexto donde las condiciones estructurales que generan el reclutamiento masivo para el crimen no se abordan con la misma urgencia y con los mismos recursos que se dedican a los operativos de seguridad. Un Estado que persigue con un brazo y abandona con el otro seguirá produciendo, de manera inevitable e indefinida, las figuras que después tiene que perseguir. Y mientras esa contradicción no se resuelva en sus raíces, la historia de R3 seguirá siendo no una anomalía del pasado, sino un espejo del presente y un adelanto del futuro.